Muy bien, hola a todo el mundo. Bienvenidos a Café en tiempos del COVID. Aunque últimamente porque prefiero grabar por la noche, pero bueno, ya se quedó el nombre. En el último episodio de Divagaciones mencioné así de pasada el tema de las vacunas de ARN, y que últimamente se estaban hablando mucho de ellas porque había un par en desarrollo para el COVID. Bueno, no sé si estaréis ya muy bombardeados con todo esto, pero por si acaso, voy a hablar un poquito así de pasada para que entendáis qué son, y específicamente por qué hay tanta excitación alrededor de ellas. Lo primero es hablar quizá un poquito de qué tipos de vacunas hay, que es algo relevante porque todos los tipos de vacunas se están estudiando para el coronavirus. Hay un montón de empresas, de farmacéuticas, de laboratorios, de instituciones, de lo que sea que están estudiando estas cosas. Y básicamente cualquier método que haya para fabricar vacunas está siendo probado por alguien. ¿Pero qué tipos hay? Bueno, hay un montón para empezar, pero los podemos clasificar así un poco por encima en tres categorías principales. Las primeras son las vacunas típicas tradicionales que se llaman vacunas atenuadas. En este caso lo que se está inyectando es el propio patógeno, pero debilitado de alguna forma. La idea es que esta es una forma de que tu sistema inmunitario reconozca ese patógeno en un ambiente seguro, por llamarlo de alguna forma, como si fuera un ambiente de entrenamiento. Estas vacunas funcionan, se llevan usando un montón de tiempo y son varias de las que usamos hoy en día, pero tienen sus problemillas. El principal de ellos es que, como estás inyectando un montón de patógenos, quizá no todos están tan debilitados como pensabas que estaban. Y puede que rápidamente esta infección de entrenamiento se te convierta en una infección de verdad, sobre todo si la persona a la que se la estás inyectando tiene un sistema inmune un poco debilitado. Basándonos en esto, una forma de hacer estas vacunas más seguras es matando al patógeno en vez de simplemente debilitarlo. O alternativamente, en vez de usar un patógeno entero, usar un pedacito. Usar un pedacito que tengan todos los patógenos, que sea relativamente invariable con mutaciones y esas cosas, y que tu sistema inmune se acostumbre a ese pedacito. Al inyectar un patógeno inactivado, o solo un pedacito, obviamente todo el proceso es mucho más seguro, porque no corres el mismo riesgo de infección que con la versión atenuada. El problema es que este tipo de vacunas tienden a no despertar una reacción tan intensa como las otras. Es decir, el sistema inmune tiende a acostumbrarse menos a producir menos anticuerpos contra esos patógenos y entonces la inmunidad que tu cuerpo adquiere a ese patógeno es menor. La solución a esto es dar varias rondas de vacunación o añadir una serie de productos a la vacuna que no son parte del patógeno, pero que estimulan tu sistema inmune. Básicamente ayudan a crear una pequeña reacción local para que las células del sistema inmune vayan a ver qué pasa, y una vez llegan al sitio de la reacción se encontrarán con el patógeno muerto o con la subunidad del trocito del patógeno que le has metido. Además, un problema importante, sobre todo con las vacunas que usan trocitos, subunidades del patógeno, es que necesitas seleccionarlas y fabricarlas y tienes que hacerlo bien. Y eso cuesta mucho tiempo, cuesta mucho dinero, y tiene que hacerse, por supuesto, específicamente para cada patógeno. Bueno, en realidad todas estas vacunas tienen que hacerse nuevas para cada patógeno. Cada uno es distinto y hay que crear vacunas nuevas e implica pues agarrar al virus e inactivarlo o atenuarlo o elegir un pedacito y fabricarlo, etc. Ahora bien, esto nos lleva al tercer tipo de vacunas, las vacunas que se basan en material genético, en nucleótidos. Veréis, el problema es fabricar subcomponentes del patógeno, que normalmente son proteínas, porque no recurrimos al cuerpo humano. Al fin y al cabo nosotros estamos compuestos literalmente de billones de fábricas de proteínas, acostumbradas a fabricarlas constantemente con precisión y rapidez. Gran parte de nuestra maquinaria celular sirve para eso, para leer nuestro material genético y fabricar proteínas a partir de él. Así que ¿por qué no aprovechar esto? La idea básica de una vacuna de ARN mensajero es que en vez de crear la subunidad que nosotros queremos del virus, lo que hacemos es crear el código para crear esa subunidad. La forma básica en la que funciona la lectura de nuestro material genético y la creación de proteínas dentro de nuestras células es la siguiente. Las instrucciones para crear proteínas están codificadas en nuestro ADN, cada una de ellas por un gen, pero la célula no lee el ADN directamente, sino que para crear una determinada proteína primero saca una copia de trabajo del gen que quiere traducir. Esta copia de trabajo, en vez de estar hecha de ADN, está hecha de ARN, y es lo que conocemos como el ARN mensajero. Este ARN mensajero es lo que se lleva a las fábricas de proteínas, a los ribosomas, y a partir de sus instrucciones, que son una copia de las que había en el gen original en el ADN, se fabrica la proteína. La idea de la vacuna de ARN mensajero entonces es muy sencilla. En vez de inyectar una subunidad de un virus, se inyecta ARN mensajero que lleve las instrucciones para esa proteína.
Una vez ese ARN mensajero llegue a las células van a hacer lo que hacen con todas las otras copias de trabajo de cualquier otro gen. La van a llevar al ribosoma y le van a sacar unas cuantas copias. Las copias de esa proteína van a estar por ahí rondando por la célula y tarde o temprano van a acabar en la superficie, donde van a ser reconocidas por el sistema inmune, que va a crear anticuerpos contra ellas. Todo este proceso de cómo el sistema inmune lo reconoce es un poco complicado para meterse ahora, pero si os interesa podéis echarle un vistazo al episodio 14, que ahí lo explico con un poquito más de detalle. Y también en el episodio 20, en el de los coronavirus, explico cómo funcionan un poco las respuestas primaria y secundaria del sistema inmune, que son cosas relevantes para el tema de las vacunas. En cualquier caso, la idea general es esa. La subunidad del virus va a acabar en tu cuerpo, solo que en vez de inyectarla directamente, lo que haces es inyectar el ARN mensajero para que lo fabriquen tus propias células. En realidad, la idea de usar ARN mensajero para vacunas y para otros tratamientos ha estado ahí desde los 90, es decir, esto no es una cosa nueva que se haya hecho en los últimos 2 años. Es algo en lo que se lleva trabajando un montón de tiempo, y si no hemos tenido vacunas hasta ahora es porque en realidad esto presenta una serie de dificultades técnicas importantes. La primera es que hacer llegar el ARN a las células no es nada fácil. Nuestro cuerpo odia que haya ARN suelto flotando por ahí, porque normalmente eso indica la presencia de algún tipo de patógeno, de alguna infección. Y por tanto el organismo tiene una serie de contramedidas que destruyen rápidamente ese ARN. No solo es que el ARN ya causa una reacción inmune de por sí, sino que además nuestro cuerpo está lleno de unas cosas que se llaman ribonucleasas o ARNasas, que son proteínas que degradan el ARN. De hecho, es bastante difícil trabajar con ARN en el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado porque incluso las yemas de nuestros dedos contienen ribonucleasas. Así que si estás trabajando con muestras de ARN en el laboratorio y no mantienes un grado de limpieza muy alto, es muy probable que se te echen a perder. Así que como veis, hacer llegar al ARN a las células es algo más fácil de decir que de hacer. No puedes simplemente inyectarlo y ya está. El otro problema es que, como os dije hace un momentito, el ARN también causa reacción inmune. Esto por un lado es bueno porque no necesitas componentes adicionales para estimular la respuesta inmune, como pasa con las vacunas de subunidad, por ejemplo, pero tampoco quieres pasarte, porque la respuesta inmune que causa es una respuesta inmune primaria, es una respuesta inmune no específica, es la primera línea de defensa del sistema inmune frente a un patógeno que no conoce, que es básicamente, pues, fiebre, inflamación y un montón de sustancias que son el equivalente inmunológico de lanzar una bomba nuclear sobre el área en general. Esto se puede traducir en reacciones adversas a la vacunación, incluyendo enfermedades autoinmunes en las que el cuerpo se vuelve un poco loco y decide empezar a atacar a sus propias células, o no siendo tan catastróficos puede simplemente causar inflamación, dolor, enrojecimiento, mareos, cansancio, todo tipo de cosas. En resumen, efectos secundarios de la vacuna que no queremos que se produzcan si es posible evitarlos. La minimización de esta respuesta inmune primaria quiere decir que necesitas ARN con un grado de pureza muy alto. Cuanta más basurilla estés metiendo con tu ARN, más reacción va a causar, y por tanto tienes que asegurarte de que tu ARN es lo más perfecto posible, lo más puro posible y lo mejor hecho posible. La creación de ARN con ese grado de pureza es una dificultad técnica bioquímica que no se ha podido solventar hasta relativamente recientemente. Y el tema de hacer llegar el ARN a las células ha sido todavía peor, todavía más difícil de solucionar. A lo largo del último par de décadas se han probado varias técnicas, pero la que se está usando al final de forma más común y la que usan las vacunas de ARN mensajero para el coronavirus es algo conocido con el espectacular nombre de nanoesferas lipídicas, que vienen a ser burbujas de jabón muy pequeñitas, burbujitas de grasa en realidad, pero no es tan fácil como parece. Fabricarlas con el tamaño y las propiedades adecuadas es dificilísimo, y de hecho la fórmula y la técnica de creación de esas burbujitas de jabón es básicamente secreto industrial para las empresas que están fabricando estas vacunas. Pero bueno, resumiendo, la idea general es que primero uno identifica la parte del patógeno que quiere usar para la vacuna. En este caso son las proteínas que usa el SARS-CoV-2 para entrar en nuestras células. Una vez identificas la proteína que quieres usar para inmunizar, creas una secuencia de ARN mensajero que codifique esa proteína. Haces un montón de copias, las introduces en estas esferas de lípidos y se las inyectas a alguien. Las esferitas llegan a las células las agarran, se encuentran con el ARN mensajero, hacen lo que hacen con todo el ARN mensajero que tienen las células, que es traducirlo, crean la proteína ellas solas, la proteína sale a la superficie de la célula, el sistema inmune la encuentra y crea anticuerpos específicos contra ella, y ya estamos inmunizados. Y por supuesto esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Son seguras las vacunas de ARN mensajero? ¿Nos podemos fiar de ellas?
o son una innovación peligrosa con muchas incógnitas. Bueno, el principio, el mecanismo, el concepto de simplemente hacer llegar la burbujita lipídica a tu célula con el ARN mensajero es algo que en principio es bastante seguro. Es decir, el ARN mensajero no va a causar caos en tu cuerpo porque si sale fuera de una célula ya veis que el cuerpo la degrada enseguida. Por otro lado, el ARN mensajero es difícil que tenga efectos a largo plazo porque es una molécula muy delicada. Dura muy poco en el cuerpo, dura muy poco en el exterior en general, e incluso dentro de la célula cuando se está traduciendo no dura demasiado, Entonces no vas a tener siempre esa molécula de ARN en tu célula produciendo. Así que por ese lado, tal y como está descrito, no parece tener mucho problema. Y de hecho, ya se ha probado en animales. Se ha probado en ratones y se ha probado también en primates no humanos, por ejemplo en macacos. Y en esos casos ha dado resultado, no ha tenido efectos secundarios así graves y ha hecho que los animales se hiciesen inmunes a los virus contra los que estabas intentando inmunizarlos. Y eso no solo con esta vacuna específica, sino también con otras vacunas de ARN mensajero. Las farmacéuticas que están haciendo esto, los laboratorios que están trabajando en esto, llevan trabajando con vacunas de ARN mensajero para varias enfermedades durante muchos años, al menos 10. Y de hecho ya había pruebas en humanos para algunas de ellas cuando llegó el coronavirus. Es decir, esta no es una técnica nueva. Y lo bueno en este caso y la razón por la que esta vacuna del coronavirus se ha desarrollado tan rápido es que a diferencia de lo que pasa con los otros tipos de vacuna, con las vacunas de ARN mensajero no tienes que empezar de cero para cada enfermedad. Si tienes un buen sistema para hacer que un trozo de ARN mensajero llegue adentro de las células, no te importa demasiado cuál sea ese ARN mensajero. Puede estar codificando una proteína del virus del SIDA, puede estar codificando una proteína del virus del Zika, puede estar codificando una proteína del ébola o puede estar codificando una proteína del SARS-CoV-2 en este caso. Una vez tienes el sistema, y por eso las empresas están guardando tan celosamente la fórmula de las burbujitas estas, puedes hacer vacunas de cualquier cosa rapidísimo, porque solo necesitas una secuencia de ARN mensajero adecuada. Y fabricar ARN mensajero, aun con la calidad que necesitas para estas vacunas, es muy fácil y muy barato comparado con otras alternativas como fabricar directamente las proteínas del virus. Por eso si esta vacuna funciona va a ser un avance muy grande, más allá del COVID-19, porque significa que ahora tenemos un sistema para crear rápidamente una vacuna para cualquier otro nuevo patógeno que surja. Si de aquí a unos años sale el SARS-CoV-3 o el SARS-CoV-5 o el SARS-CoV-7, una vez tengamos una secuencia genética, que hoy en día es facilísimo, vamos a poder diseñar un ARN mensajero, vamos a poder meterlo en este sistema de burbujitas que lo hacen llegar a las células y vamos a tener una vacuna preparada en tiempo récord. Y de hecho las posibilidades son todavía más grandes que eso. Ahora mismo se están probando vacunas de ARN mensajero personalizadas contra el cáncer. Básicamente los médicos analizan tus células tumorales, ven qué proteínas están fabricando, si hay alguna que sea diferente a la de tus células normales, y si la hay, crean un ARN mensajero para esa proteína, y te vacunan para que tu sistema inmune sea capaz de reconocer esa proteína y por tanto de reconocer tus células tumorales, y por tanto de matarlas específicamente a ellas. Es impresionante, ¿verdad? Pero bueno, aunque me entusiasme un poco hablando de estas cosas, es necesario mantener la cabeza fría. El caso es que por lo que parece, en un principio, las vacunas de ARN son más seguras que las otras alternativas. No tienen el peligro de las vacunas atenuadas de crear una infección real, y tampoco tienen el problema de que necesiten componentes ajenos a la vacuna para estimular el sistema inmune. Esto es bueno porque la ausencia de estos compuestos que están hechos para al fin y al cabo estimular el sistema inmune minimiza las posibilidades de una reacción adversa, de una reacción inmune primaria que sea un poco demasiado intensa para nuestro gusto. Además, mucha gente de la que desconfía de las vacunas apunta a estos compuestos como posibles causantes de efectos secundarios graves. En general hay poca evidencia para estas cosas, pero bueno, esperemos que así se queden un poco más tranquilos y nosotros también. Así que eso, esto es algo muy prometedor, muy prometedor. Estas farmacéuticas llevan mucho tiempo trabajando en este tipo de vacunas, en esta plataforma que la llaman. Se ha probado abundantemente en animales, otras vacunas se han probado en humanos, y ahora esta también se va a probar en humanos muy estrictamente antes de distribuirla en grandes cantidades. Pero es importante probarla bien. Por supuesto, la farmacéutica te va a decir que hay que sacarla lo antes posible y que es genial, pero para eso están las autoridades reguladoras. Es difícil sacar una vacuna, lleva tiempo y lleva pruebas. De hecho, estas mismas vacunas de ARN que se estaban probando contra otras enfermedades todavía no están certificadas, y llevan varios años. Digo esto para que os quede claro que no se aprueba cualquier chapucería, que en general el proceso de certificación es muy estricto.
y que estas cosas se miran muy de cerca para asegurarse tanto de que son efectivas como de que no tienen algún efecto secundario grave con el que no habíamos contado. Por supuesto, dada la emergencia, es de esperar que las cosas se aceleren un poco, pero es importante que se sigan haciendo bien. Es decir, está muy bien que se aceleren los trámites burocráticos, pues que tarden una semana en devolverte un informe en vez de 3 meses, pero las pruebas en sí tienen que hacerse bien. Tanto obviamente por la salud de la gente, como porque con toda la excitación que hay alrededor de estas cosas, como ahora salga mal y tenga efectos secundarios, nadie más va a querer ponerse una vacuna nunca. Pero bueno, creo que me estoy alargando y farfullando un poco, así que eso, espero que os haya sido útil la información. Y si no os ha quedado claro algo, recordad que podéis escribirme, ya sea en Facebook o Instagram o a biologiadetranquis@gmail.com. Hasta la próxima.